Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. En el mundo de los telescopios existe lo que se conoce como fiebre por la apertura, según la cual siempre son preferibles telescopios de grandes aperturas, es decir, de mayor diámetro, más gordos, debido a que estos van a ser más luminosos, nos van a permitir obtener más aumentos, ver más detalles, así como tener relaciones focales más bajas o grandes distancias focales. Sin embargo, antes de caer víctima de esta fiebre por la apertura, es necesario que sepas de todos los retos e inconvenientes involucrados en trabajar con telescopios grandes. ¿Qué tal? Soy Alberto. Como te he comentado en varias ocasiones, yo me inicié en el mundo de la astrofotografía con una pequeña Star Tracker y un refractor corto. Con ese equipo recorrí mi curva de aprendizaje inicial y logré mis primeros buenos resultados. Sin embargo, cuando llegó la primavera y con ello la temporada de galaxias, me enfrenté a las limitaciones a las características que tenía trabajar con este tipo de equipos cortos. Básicamente estamos hablando de fotografiar galaxias que están más allá de nuestro grupo local, más o menos en un rango de hasta unos 50 millones de años luz. Y debido a esto, a las enormes distancias que nos separan de ellas, las galaxias tienen un tamaño aparente muy pequeño. Evidentemente que una galaxia es gigantesca, pero debido a que están tan lejos, en una imagen se van a ver muy pequeñas, por lo que si buscas obtener detalles de ellas, te vas a obligar a usar telescopios con grandes distancias focales. Estamos hablando de distancias de 1000 milímetros hacia arriba. Y a mí la verdad es que me interesaba mucho fotografiar galaxias. No sé si recuerdas o sepas, alguna de las versiones de macOS, el sistema operativo de las Mac, tenía como su wallpaper una de las galaxias más fotogénicas, la galaxia del sombrero, seguramente tomada con el telescopio espacial Hubble y una gran magnificación, pero bueno, la verdad es que yo quería intentar hacer ese tipo de fotografías con grandes acercamientos hacia las galaxias. Y precisamente eso fue lo que me hizo plantearme la posibilidad de darle upgrade a mi setup, algo de lo que ya te he platicado en los episodios más recientes. Y precisamente una vez que adquirí la nueva montura, la HQ5 Pro, fue que me aboqué a averiguar qué es lo que había en el mercado como opciones de telescopios con grandes distancias focales. Pues bien, hay dos tipos de diseños de telescopios que son los más populares entre aficionados. Por un lado los Ritchey-Chrétien y por otro los Schmidt-Cassegrain. Desde luego que hay otros diseños de telescopios a los que también puedes recurrir, por ejemplo los refractores. Sin embargo, en este caso, debido a que en un refractor su distancia focal más o menos macha con su propia longitud, un refractor de 1000 milímetros de distancia focal pues implica que el propio telescopio mida más de 1 metro. Y desde luego que para mantener relaciones focales bajas, números Fs bajos, ya estamos hablando de que estos telescopios pues tienen que tener aperturas grandes, típicamente 150, 130 milímetros por ahí. Y esto hace que estos instrumentos ya sean muy grandes, muy pesados, pero sobre todo muy caros. Por otra parte, también puedes recurrir a los telescopios Newton, que son más económicos que los refractores. Sin embargo, en este caso también, más o menos su distancia focal macha con su propia longitud. Así que estamos hablando de telescopios muy largos y, de nuevo, también para mantener una relación focal baja, estamos hablando de telescopios muy grandes, muy pesados, que presentan problemas de transportabilidad, pero también está el hecho de que para mover ese tipo de instrumentos tan pesados ya vas a necesitar monturas mucho más grandes, más pesadas y más caras. En fin, por estas razones, como te comento, hay dos diseños muy populares entre aficionados cuando recurrimos a telescopios de grandes distancias focales. Por un lado están los Ritchey-Chrétien
Estos telescopios son de tipo reflector, es decir, tienen espejos. Sin embargo, debido a su diseño óptico, permite que tengan distancias focales masivas, típicamente de 1000 milímetros hacia arriba, en cuerpos no tan largos y sin embargo manteniendo aperturas generosas, típicamente 6 pulgadas hacia arriba. Y esto hace que sean telescopios no tan grandes, no tan pesados, ciertamente más caros que los Newton, pero no tan caros como los refractores. Pero ya te digo, al tener volúmenes más razonables, pues los puedes poner sobre una gran variedad de monturas no tan grandes, no tan intensas. Este diseño de telescopio, los Ritchey-Chrétien, se hicieron muy populares debido a que el telescopio espacial Hubble es un Ritchey-Chrétien, desde luego de millones de dólares, pero vaya, en su diseño óptico es un Ritchey-Chrétien. Así que eventualmente los fabricantes de telescopios sacaron al mercado Ritchey-Chrétiens pues más enfocados al mercado masivo. Sin embargo, es bien sabido que los Ritchey-Chrétien son telescopios realmente difíciles de colimar. Como te he comentado, la colimación se refiere a un proceso de realineación de las ópticas de un telescopio, o en este caso de los espejos. Debido a transportarlos o a movimientos bruscos, golpes, estas ópticas, sus espejos se desalinean y cuando se desalinean pierdes nitidez, por lo que es necesario realinearlos, proceso conocido como colimación. Pues bien, colimar un Ritchey-Chrétien es un proceso complejo. Te vas a encontrar capítulos enteros en libros sobre colimación de un Ritchey-Chrétien. Hay accesorios específicos para colimar un Ritchey-Chrétien. En fin, es bien sabido que es un verdadero pain in the ass estar colimando un Ritchey-Chrétien. Dicen por ahí que estos telescopios se descoliman de solo verlos. Así que yo quise evitarme esos problemas y más bien recurrí al diseño más popular de telescopios entre aficionados cuando hablamos de distancias focales masivas, los Schmidt-Cassegrain. Estos telescopios son de tipo catadióptrico, tienen lentes y espejos, y al igual que los Ritchey-Chrétien, nos permiten por su diseño óptico tener distancias focales masivas, típicamente de 2000 milímetros en adelante, en cuerpos no tan largos. Un Schmidt-Cassegrain no mide más de medio metro, con aperturas generosas, típicamente de 6 pulgadas hacia arriba también, y relaciones focales medias. Sin embargo, a diferencia de los Ritchey-Chrétien, estos telescopios son muy fáciles de colimar. Te basta un simple destornillador, es un proceso muy rápido, muy sencillo. Así que por estas razones, además de tener un precio razonable, es que, como te digo, son sin lugar a dudas los telescopios favoritos, los más comunes que te vas a encontrar entre aficionados cuando buscamos distancias focales masivas. Y de todos ellos, sin lugar a dudas, los más populares son los fabricados por Celestron. Celestron tiene dos líneas, la línea C, que está enfocada a hacer visual y astrofotografía planetaria debido a que su línea C tiene coma. La coma se refiere a un tipo de distorsión de campo generada típicamente por espejos y básicamente se refiere a que en los extremos de la imagen las estrellas no aparecen puntuales, sino que les crece una especie de colita, como si fuera un cometa, de ahí el nombre. Pues bien, la línea C de Celestron, como te digo, tiene coma, lo cual no representa ningún problema en visual debido a que tu ojo tiene su atención en el centro de la imagen, ni en astrofotografía planetaria debido a que pues centras el planeta en el campo de visión del telescopio y lo demás pues haces un crop, así que no te importa. Sin embargo, por esta razón también no son aptos para astrofotografía de espacio profundo, en el que necesitas que toda la imagen, todo el cuadro, toda la fotografía tenga estrellas perfectamente corregidas, un campo corregido. Así que para este caso Celestron comercializa su otra línea, la línea Edge HD. Se caracteriza porque tiene un corrector de campo en el mismo diseño del telescopio, así que en este caso todo el campo está perfectamente corregido, por lo que precisamente los más populares para hacer astrofotografía de espacio profundo son los Celestron Edge HD. Celestron comercializa 4 modelos, 4 tamaños, el de 8 pulgadas, el de 9 y cuarto, el de 11 y el de 14. Sin embargo, el de 14 pulgadas realmente es muy raro de ver debido a que este telescopio pues
ya tiene una apertura de 14 pulgadas, ya bastante masiva, ya es un telescopio bastante grande, pesado, tiene una focal de 4000 milímetros me parece, en fin, y además ya es bastante caro, así que termina siendo un poco más nicho. Así que los tres más populares que encuentras entre aficionados son el de 8 pulgadas, el de 9,25 y el de 11. Y ya cuál te convenga, pues depende enteramente de tu presupuesto y de la montura que tengas, del equipo que tengas. Yo en mi caso, como tengo la HQ5 Pro, una montura de 30 libras de capacidad de carga, que en astrofotografía de espacio profundo podía meterle un telescopio de alrededor de 8 kilos, mi opción fue precisamente el de 8 pulgadas. Así que este fue el que adquirí, el Celestron Edge HD de 8 pulgadas, el cual adquirí por alrededor de $1,500 me parece. Este telescopio tiene una apertura, como te digo, de 8 pulgadas, 200 milímetros, una distancia focal de 2000 milímetros, 2 metros, en un cuerpo de menos de medio metro, con una relación focal de f10. Sin embargo, esta relación focal para astrofotografía de espacio profundo de largas exposiciones resulta una todavía bastante lenta, así que Celestron comercializa un reductor de focal con factor 0.7 que tras conectárselo a este telescopio nos lo deja con 1400 de distancia focal y una relación mucho más manejable de f7. Así que como te digo, es el telescopio que adquirí, lo recibí y bueno, pues lo que te puedo comentar es que aprendí a la mala la razón por la cual se recomienda empezar con telescopios cortos, debido a que hacer astrofotografía de espacio profundo con telescopios de distancias focales grandes es uno de los mayores retos en astrofotografía. Esto debido a que al tener una distancia focal tan larga, el telescopio se vuelve muy sensible a la más mínima vibración o error en el tracking de tu montura. La razón de esto te lo expliqué en el episodio en el que te hablé sobre la velocidad de obturación, por si te interesa refrescar ese tema. Pero ya te digo, trabajar con distancias focales tan grandes nos obliga a tener una absoluta precisión de entrada en la alineación con la estrella polar, es decir, con el eje de rotación terrestre. Desde luego que ya te obliga a estar asistido por una computadora, pero adicionalmente nos obliga a que nuestra montura sea mucho más estable, mucho más sólida y mucho más precisa en su tracking. Desde luego que ya nos obliga a tener una montura GoTo, pero además a tener un autoguiado mucho más preciso. Ya te platicaré un poco más a detalle acerca de lo que es el autoguiado, pero grosso modo consiste en usar un segundo telescopio sobre tu telescopio principal, más pequeño que tu telescopio principal, y a ese mini telescopio conectarle una cámara de autoguiado y todo este conjunto a una computadora que mediante un software lo que le dices es no permitas que esta estrella se mueva. Así que la computadora lo que hace es empezarle a mandar órdenes a tu montura para que no se mueva una estrella. Y al hacer esto, indirectamente lo que estás haciendo es asegurarte que tu montura haga un seguimiento muy preciso del movimiento aparente del cielo, permitiéndote con ello pues aumentar bastante tus tiempos de exposición o lidiar con la excesiva sensibilidad al movimiento que tienen este tipo de distancias focales tan largas. Sin embargo, cuando ya trabajas de nuevo con este tipo de distancias focales masivas, ya no se recomienda la técnica de usar un telescopio aparte, un segundo telescopio, sino más bien por las características de este tipo de instrumentos, la técnica más conveniente es utilizar tu propio telescopio principal como telescopio de autoguiado. Esto mediante el uso de una técnica conocida como off-axis guiding o guiado fuera de eje, que básicamente consiste en, mediante un accesorio conocido como off-axis guider, dividir la luz que entra por el telescopio en dos líneas. Una que va a tu cámara principal a hacer la fotografía y una parte pequeña de la imagen, de la luz que entra por el telescopio, dividirla hacia otro lado y ahí conectar una cámara de autoguiado, es decir, parte de la luz que entra al telescopio, una pequeña parte de ella, usarla para hacer el autoguiado, para conectar la cámara de autoguiado. Sin embargo, esta técnica es bastante más compleja
y cara. El accesorio, el Off-Axis Guider, es bastante caro. Y adicionalmente, debido a que únicamente desvías o usas una fracción muy pequeña de la luz que entra al telescopio, es difícil de repente encontrar estrellas para hacer el autoguiado. Tienes que ser además muy cuidadoso en cómo posicionas tu Off-Axis Guider para que no obstruya, para que no oscurezca la luz que entra hacia la cámara principal, porque si no te va a generar sombras y te va a arruinar tu fotografía. En fin, resulta un verdadero reto guiar con esta técnica del Off-Axis Guiding. Y ya para rematar, por si fuera poco, debido a la distancia que hay entre la cámara y el telescopio, algo que se conoce como back focus, con este telescopio ya no pude usar mi cámara reflex. Así que me obligó a que, si quería hacer astrofotografía con ese telescopio, me obligó a moverme al mundo de las cámaras dedicadas a astrofotografía. En fin, hacer astrofotografía con este telescopio me implicó una serie de gastos que no tenía presupuestados y una serie de complicaciones que, francamente, pues por la emoción de adquirirlo no me fijé, no me documenté adecuadamente y me los topé ya cuando estaba tratando de hacerlo funcionar. Y la verdad es que te puedo decir que fue una experiencia bastante frustrante. Te prometo que había noches en las que me daban ganas de patear al telescopio y lanzarlo por el balcón. Luego recordaba cuánto me había gastado y se me olvidaba. Pero vaya, te prometo que ya estaba incluso empezando a odiar el telescopio. Así que decidí ponerle una pausa a la astrofotografía y usar el telescopio en visual. Bajarle 2 rayitas a mi frustración y ver cómo funcionaba en visual ese telescopio. Y pues la verdad es que no hay mal que por bien no venga. Y justamente cuando usé ese telescopio en visual fue que caí enamorado de la astronomía visual. Recuerdo haber visto por primera vez Urano y Neptuno, objetos mucho más tenues, globular clusters, en fin, cosas que estaban fuera del alcance de mis otros telescopios de una apertura no tan grande. Me fascinó tanto hacer visual con ese telescopio que decidí darle upgrade a mis accesorios de observación. Algunos telescopios vienen con accesorios de observación como diagonales y oculares, que suelen ser básicos, están bien para empezar, pero son de una calidad pues sencilla. Sin embargo, por este telescopio decidí adquirir, como te digo, una diagonal de mayor calidad, oculares con más ángulo de visión, y recuerdo perfectamente la primera vez que observé con estos nuevos oculares y con ese telescopio. Recuerdo que incluso sentí vértigo, sentí que me caía al espacio, que me caía al telescopio. La verdad es que fue una de las experiencias más fascinantes que he tenido en este hobby. Pero bueno, eventualmente, como te digo, me llevó tiempo adquirir poco a poco los accesorios para hacer astrofotografía con ese telescopio. Así que cuando finalmente los adquirí y me metí a foros y a leer cosas y a ver y averiguar cómo solucionar los diferentes problemas que se me estaban presentando, hasta que te puedo compartir que por fin logré tener mis primeras pruebas exitosas de astrofotografía con este setup. Desafortunadamente, justo cuando lo logré y resolví todos los problemas, terminó para mí la temporada de astrofotografía. Se empezó ya a nublar aquí en el centro de México, así que mis primeras sesiones de astrofotografía con ese telescopio pues tendrán que esperar a finales de año, o tendré que pues darme una escapada fuera del centro de México para poder hacer algo. Pero bueno, al menos ya, como te digo, logré ponerlo a funcionar. Así que esta ha sido mi experiencia de amor-odio con el Celestron Edge HD de 8 pulgadas. Como has escuchado, pues no fue una experiencia del todo sencilla, fue más bien compleja, en muchas ocasiones frustrante. Sin embargo, te puedo decir que una vez que domas a la bestia, la verdad es que este instrumento o este tipo de instrumentos te dan acceso a un tipo de astrofotografía que no logras con otro tipo de telescopios, es decir, que no tengan distancias focales masivas. Te puedes acercar, como te digo, pues a galaxias, pero en general a objetos pequeños de tamaño aparente pequeño, como ciertos tipos de nebulosas, globular clusters, etc. Sin embargo, como te digo,
Si vas empezando en astrofotografía, ni se te ocurra pensar en un telescopio de distancias focales masivas. Inicia con refractores cortos, no te compliques la vida y únicamente cae víctima de la fiebre de la apertura o de la distancia focal una vez que ya tengas más experiencia, que sepas que esto es lo tuyo y que estés dispuesto a lidiar con este tipo de dificultades y retos. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.